En este tiempo pascual que estamos recorriendo hemos dicho una y otra vez que un desafío lindo de parte de nuestro buen Señor es que sale a nuestro encuentro como resucitado. Y entonces decíamos que la intención de Jesús es encontrarse con nosotros como Jesús resucitado, lo que equivale a decir como el Hijo de Dios vivo y lleno de vida que reparte vida. José Luis Martín Descalzo, en uno de sus libros, dice que qué lindo encontrarse y compartir la vida con gente que vive como resucitada, ¿no? Porque él explica, dice que la resurrección no solo es algo que nos espera del otro lado de la muerte, ya que la resurrección es entrar en más vida. Entonces la resurrección hoy es algo que Dios da a todo aquel que lo pide, siempre que después de pedirlo, por supuesto, siga luchando por hacer experiencia de resucitar cada día. Entonces, la gran pregunta, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Por dónde empezar? Bueno, un poco lo de siempre, ¿no? Levantarnos, mirarnos con esos anteojos de Dios que nos permiten mirar la verdad de lo que somos, reconocer nuestras pobrezas y miserias y pedir a Dios esa vida nueva y humilde que surgen de este encuentro con Jesús resucitado. Y vivimos resucitadamente si repartimos resurrección. Sumarnos a esa linda cofradía de los resucitados, aquellos que sin abrir la boca, mirando sus gestos, reconociendo sus miradas, es gente que está llena de vida, aun cuando en la realidad de los hechos esté sufriendo y mucho, pero están llenos de vida. Julian Green decía que el estado de gracia, él se lo imaginaba como un gran acorde. Entonces yo digo, bueno, si esto es así, hay que afinar las cuerdas del alma y recordar que, bueno, que en general no hay frutas que antes de madurar no hayan sido ácidas, dice el dicho español. Y no escandalizarnos al darnos cuenta que realmente si vivimos en una sana conciencia, esta sana conciencia de lo que somos nos pone delante de ese desnivel que existe entre lo que deberíamos ser, es decir, lo que Dios espera de nosotros como algo posible, y la realidad de lo que somos. Oscar Wilde decía que todos nacemos reyes, pero muy pocos logran conquistar su reino. Y decía él, la gran mayoría vive y muere, como tantos reyes, en el exilio. Entonces, yo me imagino que la conquista de ese reino, como nos muestra Jesús, porque eso es el reino de los cielos, es un camino de entrega, es un camino de renuncia, es un camino de donarse por los demás. Y ese es el camino de la humildad, no es otro, es el que recorrió Jesús. Entonces hay que agarrar la vida con las dos manos y echarle coraje a la pelea, sin entrar en el camino de las lamentaciones, de las quejas y los enojos, teniendo en cuenta y recordando que es cierto, nuestro corazón puede ser como una esponja o como un adoquín. Y es mejor que sea un corazón esponja, es decir, que absorba para después poder hacer llegar eso absorbido al resto. La humildad es estar en la verdad. Entonces, me parece que un desafío en este tiempo de cuarentena es quitarnos, al menos en la soledad del encuentro con lo propio, los barbijos y las máscaras, para reconocer las marcas y heridas de la soberbia. Así las cosas, como decía Napoleón, recordar que lo peor es confundir al enemigo. Dice la primera carta de Pedro, que hoy nos presenta la liturgia, sean humildes entre ustedes, porque Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Y nos dice Pedro, resistan firmes en la fe, porque aquí que el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ojo con confundir al enemigo. Hay que reconocer el propio pecado y eso es tomarse en serio al enemigo. Y vamos a recordar que el pecado siempre empieza por el descuido del proyecto de Dios sobre uno mismo.
Decía David, yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, haciendo lo que es malo delante de tus ojos. Nuestro corazón es como un campo, donde Dios plantó su semilla, que es su palabra, y ya lo sabemos, lo dice el Evangelio de Mateo, pero junto a esa semilla el demonio hizo crecer la cizaña. Recordábamos en estos días que el pecado prototípico de Adán y Eva, en el fondo fue un pecado de soberbia. El demonio, que es aquel que tienta, confunde y seduce, él mismo se imaginó, se confundió, se quiso poner en el lugar de Dios, y por eso tienta al hombre diciéndole: si comen de ese fruto prohibido, serán como dioses. Hay en el origen de todo pecado, entonces, una raíz de soberbia. Y esto hay que reconocerlo así. La soberbia nos invade y nos domina, y lo peor es que en general no somos conscientes de ser soberbios. Dice la psicología que la única herida que sanamos es la que reconocemos. Entonces, gran tarea nuestra, lo venimos diciendo una y otra vez, es hacer el bien y evitar el mal. Y evitar el mal es, para evitar ese daño en nosotros y en el prójimo, reconocer esa herida, esa carencia, esa falencia o esa realidad, ese pecado que nos domina. Y vamos a decirlo así, porque delante de Dios no somos soberbios, tenemos actitudes soberbias. Porque si yo digo esta persona es soberbia, la estoy condenando, la estoy juzgando, no le estoy dando la posibilidad de rehabilitarse o cambiar. Entonces, si yo identifico en mí, así como en el prójimo, actitudes soberbias, de lo que se trata, y por aquí pasa el camino de la conversión, es ayudar a crecer en la virtud opuesta, que es un buen camino para deshacernos de aquellas debilidades que nos dominan, hacer crecer en nosotros, allí donde hay un vicio, la virtud que está faltando. Y me tengo que involucrar además en ese camino. Entonces tenemos que identificar en nosotros, en primer lugar, actitudes, palabras y gestos que destilan soberbia, para poder purificar el corazón. Porque el arte de amar pasa por purificar el corazón, es decir, desalojar del corazón lo que no es Dios, expulsarlo, sacarlo afuera, ya que, como enseña San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué gloriarte como si no lo hubieras recibido? Primera carta a los Corintios. Dios nos hizo de la nada. Este es un hecho que nos conviene recordar de vez en cuando. Valemos mucho como obra de Dios, y ya haremos mucho si no malogramos, si no desaprovechamos esa valía recibida, regalada, dada, donada. Para San Agustín, la soberbia es el amor de la propia excelencia. Ojo con esto, porque la soberbia no es el amor a uno mismo. El amor a uno mismo es importante que esté, el recto amor a uno mismo. La soberbia es el amor desordenado a uno mismo. El recto amor, insisto, es un principio evangélico. Si no nos amamos a nosotros, no podemos amar. El punto es no pasarnos de rosca, no amarnos desequilibradamente. Entonces, nos recordaba Fulton Sheen, a quien hemos citado tantas veces, que la soberbia es un intento de convencer a otro de que somos lo que nunca fuimos. Para este autor, el orgullo es una consecuencia de la soberbia. El orgullo es la admiración desmesurada de uno mismo. Lo dice la Sagrada Escritura, el origen de todo pecado es la soberbia. Y el comienzo de la soberbia en el hombre es apartarse de Dios. Así que ojo cuando cuidado, atención cuando nos creemos cerca de Dios, pero estamos alejados, porque allí la soberbia nos puede atrapar con todas las consecuencias que tiene. Entonces, la soberbia echa sus raíces y se alimenta en el yo que se pone en el lugar de Dios, se cree Dios. Ese creerse superior a todo y a todos, ojo, porque termina engendrando odio. Entonces, así como la soberbia estuvo en el origen del primer pecado, también está presente en todos nuestros desequilibrios. Recordar,
El primer pecado fue de soberbia. Es como el tronco torcido de raíz, del cual se desprenden una enorme cantidad de males para nuestra vida. Y aquí sigue este enemigo, el diablo, que anda como león rugiente a quien devorar, va a intentar poner esa cizaña. Decía San Francisco de Sales que no hay palabras para expresar la fuerza y la astucia de este demonio que invita a la soberbia, ni el ingenio o la variedad de sus artimañas. Es un adversario muy sofisticado, que nos lleva a dejar de identificar lo que está bien de lo que está mal. O el santo cura de Ars decía, lo más triste de este pecado es que ahoga el alma en tan espesas oscuridades que nadie se cree culpable de este pecado. Tremendo vicio, pecado grave, raíz de todos los demás, del que se sale a través de duras batallas, contando siempre con la ayuda de Dios y de los demás. El soberbio es aquel que quiere enseñarle a Dios y a los demás. Es el que ignora que todo es don y es gracia. Soberbio es el que cree que todo lo que es y lo que tiene se lo merece. Soberbio es aquel que se jacta de poseer lo que no tiene y de ser quien no es. El soberbio es aquel que cree tener más vida de la que tiene. Precisamente a esto hace referencia la palabra soberbia, en latín superbios, sobrevida. El soberbio en el fondo esconde inseguridad. El soberbio es aquel que pretende decidir sobre todo porque se cree que lo sabe todo. El soberbio es aquel que quiere ser, pero sin Dios. Por eso niega a Dios. En todo ateísmo hay una raíz de soberbia, en definitiva. El soberbio es aquel que tiene el egoísmo aumentado. Es el exagerado y el desproporcionado en todo, el que perdió el equilibrio. Y esta soberbia se manifiesta de distintas formas. Lo recuerda Fulton Sheen. Son como las hijas, como las ramas torcidas de este tronco torcido madre que es la soberbia. La vanidad, la superficialidad, el esnobismo, que lo lleva a burlarse de otros. La vanagloria, que es aquel que pone su gloria en las cosas huecas y vacías. Es ese deseo desordenado, a su vez, de la propia alabanza, superficial, pasajera, hueca. Otra, la arrogancia. El arrogante, el que se vive mandando la parte. O también, muy parecido, el jactancioso. Es el que toca la trompeta y muestra el bien que hace a todos. Es el que busca admiración. Es el presumido, el orgulloso en grado máximo. Otra, el fingimiento, es aquel que agranda los hechos, el camelero, el mentiroso, el boletero, el que aparenta, es el que no es sincero. Otra hija también de la soberbia puede ser la pertinacia, es aquel que no entiende razones, es aquel que impide el diálogo, el eterno discutidor, el cizañero, el que tiene el corazón de adoquín. Otra hija también puede ser el discorde, el que vive dividiendo, separando o enfrentando. Bueno, pues bien, cada uno podrá agregar la lista que quiera, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, concluyo con esto, me parece, en la vida no existe más que un problema. Decía José Luis Martín Descalzo, es saber dónde está el centro de la propia alma. Averiguar si yo estoy en el centro o si en cambio tengo mi alma volcada hacia afuera de mí, arriba, abajo, alrededor. Aclararme si yo soy mi propio ídolo o si mi corazón es más grande que mis intereses. Descubrir si mi existencia es un vivir devorándome a mí mismo o más bien es un servicio y una vida volcada amando a aquellos que están afuera de mí. Se trata de encontrarnos con Jesús resucitado, que es el humilde que camina entre nosotros. Le pedimos a Él que ilumine nuestras soberbias, que las podamos reconocer, esas actitudes
que nos distancian, nos dividen, nos separan de Dios ante todo y de los demás. Que haga crecer la buena semilla de la humildad y quien la riegue en este tiempo con la gracia de su Espíritu. Que nos bendiga Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.